Amigos y amigas de Comunicación y Vida, qué bueno estar con ustedes como cada semana, agradeciendo a tantas personas que forman parte de esta familia que ha ido creciendo aquí y fuera de la patria. Virgilio Apolinar Ramos, un servidor, y Monseñor Freddy Bertón, arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Como dice en el periódico Camino, queremos hacer junto a ustedes un diálogo franco, ameno. ¿Qué le pareció? Pero no, Polo, está superándose cada día más. Bien, pues, cuénteme. Saludamos a toda nuestra gente y gracias a Dios que podemos compartir de nuevo con todos. Debo mencionar primero, saludar a mi amiguito Carlos Emmanuel Bretón Cruzet. ¿Hijo de quién será? Sí, nieto de Daniel Cruzet, Nieto de Daniel diácono Cruzet por mucho tiempo, sacristán en la catedral. Y nieto de Vicente Bretón. Y hijo de Emmanuel y Goretti. Pues Carlos Emmanuel, que me enteré que es fanático de nosotros. Qué bueno, hay de todas las edades. Ajá, entonces, jovencito, ahí lo ven ustedes en la imagen. Entonces quiero también aprovechar para mencionar que gracias a Dios que pude celebrar los 9 días de Francisco Javier Bretón, hermano del primo Félix Jacinto Bretón. Periodista de larga data. Sí, periodista de larga data verdaderamente. Entonces ayer estuvimos en San José en una coincidencia, caramba, de muerte, pero también de esperanza, porque el mismo día que celebramos el 9º día de Javier, era el 8º de Teresa, una prima de papá, y el 5º año de Francisco Serrata, el diácono. Amigo. El diácono. Sí, que le animó a usted a escribir. Sí, tú escribes bonito, muy valioso. Qué memoria la mía, Alábate. Alábate. Catreviejo. Alábate, Catreviejo, que tu día llega. Llega, sí. Sí, porque esas cosas no se olvidan, Polo, en el caso mío. Sí. Yo creo que yo mencioné allá que yo venía a ver los viejos y entonces me atrapaban los sábados para celebrar en San José. Exacto. Él con frecuencia hacía eso, porque si yo estaba ahí tan cerca, entonces celebré un día y al salir de la misa, él me dijo, tú deberías, pues no sé si me decía, tú o usted, no me acuerdo, debería escribir eso que dice. Y yo como que no le hice caso. Pues he tenido que acordarme de él varias veces porque he escrito y gracias a Dios las cosas han ido saliendo bien. Pues ahí estuvimos en la Capilla San José, la sacristana es Teresita Martínez Bretón, la hermana del padre Regino, ahí estaba tareada, porque eso estaba repleto con, un gentío, gracias a Dios, que pudimos encomendar, que en el 9º día, porque lo estábamos encomendando desde antes, desde que falleció. Y también quiero mencionar, no pude ir a nada de él, Monseñor Plinio sí fue a Jarabacoa, a la misa del hermano Cueto, como le decían, un hermano salesiano que trabajó en muchos lugares, pero muchísimos años pasó en Jarabacoa, en Pinar Quemado, atendiendo a la gente con una eficiencia tremenda y un trato muy cariñoso. Organizado. Muy organizado. Entonces, Leonel Antonio Cuesta Báez, de Baní, que por eso quizás él no tenía mucho cariño a mí, era muy amigo de Monseñor Severino también. Entonces, y los salesianos le pegaron de que el hermano Cueto, pero su apellido era Cuesta, que es un apellido bastante común, no abunda muchísimo, pero conocido en la zona de Baní, y además Cuesta, español, en Santo Domingo
los centros del libro Cuesta y demás. Entonces, ese era el apellido de Leonel Antonio Cuesta Báez, conocido como el hermano Cueto, que recordamos con mucho cariño y lo hemos encomendado por su fallecimiento. Ahí tienen esa foto, se parece a él, calvo, de nuestra gente de Baní. A propósito de él, el padre Pablo Abreu me mandó una nota para el periódico Camino, que en el periódico Camino de esta semana, ahí está una foto del hermano, un poco de su reseña de vida, estuvo en Cuba, bueno, con un trabajo hermoso de él, y me decía el padre Pablo Abreu, Apolinar, el hermano, siempre fue un gran promotor de Camino en Jarabacoa. Cuando terminaba la misa, él mismo iba distribuyendo el periódico. No, y para Polo, sí. Si es distribuidor de Camino, se muere y lo canonizan al instante. Si fuera por Polo, pues mira, gracias. Yo tengo mis motivos también, que no me estaba acordando. Sí. Pero no hay viaje que yo hiciera de Baní a Jarabacoa. Y también a veces Monseñor Severino, porque veníamos a encuentros del clero, a retiro también para sacerdotes, y al salir de ahí, premiado usted, llevábamos un dulce sabroso preparado por ellos ahí, y también él cultivaba hortalizas ahí a la orilla del río, sí. El río Yaque, que pasa por detrás de la casa, en Pinar Quemado. Entonces, de ahí nos preparaba unos paqueticos, ya tú sabes, de una fruta y hortalizas cortadas de ahí del patio. Estábamos muy agradecidos de él. Pero Polo, sí. Entremos. Me recojo porque entramos ahora a la palabra, y qué bueno entrar a la palabra cuando hemos estado hablando del hermano Cuesta y sí, que pasó por la vida haciendo el bien. Ciertamente, ciertamente. Ahora vamos a mirar un trozo del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 16, los 13 primeros versos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes, pero no lo de él, del administrador, sino lo del hombre rico. Entonces el hombre rico llamó al administrador y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para cuando me echen de la administración. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, apúrate, escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Bien, pues compartamos un poquito, pero miren esa expresión: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Me lleva eso al Papa. Si nosotros Francisco tuviéramos la mente tan abierta para procurar el bien, como los malos la tienen para procurar el mal, otro gallo cantaría. Entonces, no, y el malo persiste
en lo suyo y el bueno se cansa. Ay, no se pudo. Que, como digo yo, por lo que tú tienes que acordarte, cuando le llevaron al paralítico a donde estaba Jesús, para que lo curara, pero la casa estaba repleta hasta en las puertas. Quitaron el techo. Como dicen, no cabía ni un mandado. Y yo hago esa reflexión. La gente podía haber dicho, los que llevaron al inválido, Vámonos, que ahí no hay quien ya entre. cumplimos, mira cómo está eso, vámonos. No, a mí esa es la lección más grande. Claro, la lección más grande es la obra de misericordia que hace Cristo. Pero que esta gente que tenía todos los motivos para irse, y así mismo hay gente que ante la primera dificultad se va. No, el malo insiste y si no puede un día, calcula bien y vuelve. Entonces, aquí, Polo, me viene a la mente que tú me has oído que yo tengo asociada la palabra a lugares y a personas. Sí. Entonces, esa palabra, ese evangelio me tocó en una enramadita, en un campo de Guananico, a donde vivía Sixto Gómez. Ellos son los hijos Gómez Ulloa. Yo no sé, a mí se me ha olvidado el nombre del campito ese. Cierro los ojos y me veo subiendo para allá. Y veo la enramadita y todo. Entonces ahí tocó ese evangelio. Y un viejo que estaba sentado ahí me dijo, eso sí es verdad. Cuando yo, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces me hizo un cuento ahí mismo y como era una enramadita de esa que le ponen una tabla que va de estante a estante y ahí se sienta la gente. En Monte de Oración hay como algo parecido. Ah, pues así, y ahí se sentaba la gente alrededor, era poca gente. Entonces, ¿qué es lo que usted me va a contar? Entonces me dijo, que para que tú veas, en Palmar Grande de Altamira, me encontré a un Bonilla, que es esposo de Sonia Medina Silverio, hija de la difunta, bienvenida, y es sobrino, me parece, que del profesor Carlos Bonilla, que yo mencioné aquí, sí. que lo saludé una vez y cuando supe de él después ya se había muerto. Entonces ahí me encontré, y entonces lo primero cuando me vio, los dos ladrones que hicieron la cueva para... Entonces le dije, eso me lo contó un viejo en ese campo de Guananico. Cuando oímos ese evangelio, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces él me dijo esto brevemente, que un hombre adinerado de campo, antes, si acaso en los campos, podía aparecer una casa con piso de madera. Otra tierra. Cemento nunca. Nunca. Entonces, tierra. Entonces, dos ladrones calcularon meterse a robarle al hombre de noche. Y entonces cavaron desde afuera para hacer un hoyo y entrar. Entonces, muy bien, cavaron, bien, la tierra no estaba muy difícil. Y cuando ya tenía suficiente anchura, le dijo un ladrón a otro, ya, métete que ya tú cabes. Y entonces el ladrón que le dijo, métete, espérate que eso no es así. Entonces se volteó y agarró una mata de plátano, que hay un platanal, ¡tan! Y cortó una cepa. Entonces cogió la cepa, se quitó la gorra y se la puso, y entonces y metió la cepa por el hoyo que habían hecho. No bien hizo así, cuando ya se oyó, y un hombre que dijo, coge lo que está en el suelo. Creía que le habíamos echado la cabeza a un ladrón. Y lo que encontró fue sangre de plátano, mancha de plátano. Porque el hombre lo sintió y los estaba esperando, entonces salió un poco despierto. Pero ese cuento, al oír este evangelio, la astucia
de cavar y luego no arriesgarse, el malo, con astucia verdaderamente. Pues me vino a la mente, y como me lo mencionó ese Bonilla allá en Palmar Grande, que yo no me acordaba ya de ese cuento, pero la gente se graba las cosas, sí, sí. que como dije, el esposo de Sonia Medina Silverio, son una legión de mujeres, ellas. Era un solo varón, César, médico, y murió joven. En Santiago. Bueno, él tenía un soplo en el corazón y parece que eso como dicen, lo llevó a la tumba o más allá, lo llevó a la presencia de Dios. Pues bien, completamos entonces. Aquí lo más fuerte es lo que decía: ojalá los que dicen que somos buenos tuviéramos tanta inteligencia y tanta persistencia para hacer el bien como los malos para hacer el mal. Ladrones. Cuando uno oye una trama de corrupción, Polo, para ponerte un ejemplo no muy lejano del patio de tu casa, es decir, de tu país. Sí. Cuando uno oye esa trama, cómo la arman, un conjunto de cosas hasta el último detalle, y luego si pueden desbaratar y hacer desaparecer documentos, lo que sea, la maldad, ingeniosa la maldad. Me vino a la mente el tema de la corrupción, porque ahí se ven maravillas. Eso es lo que iba a decir ahorita cuando mencionó el Papa Francisco, que habla de la corrupción como un cáncer para la sociedad. Sí, es una imagen muy socorrida, no la inventó el Papa, sino que lo dijo, porque es un cáncer, se dice de muchas cosas, de la droga, narcotráfico, etcétera, pero la corrupción, ciertamente. Entonces la astucia, cómo arman las cosas para ocultar lo que los pueda complicar, para hacer el mal, enriquecerse a sí mismo y hacer más pobre a la patria. Hay que tener cachaza, Polo. Sí. ¿Tú te atreverías? Jamás. Sí, Polo. Yo en el Cibao, porque no se entiende, que yo digo, Polo es el padre Villini laico. Eso es Polo. En la capital eso se entiende bien, pero en el Cibao no. En la capital tú dices eso y se sabe que es como la Madre Teresa de Calcuta, en masculino. Es cuando en la capital dicen, este es el padre Villini. El padre Villini era el que hacía escuela para los pobres, el que se preocupaba de los necesitados, que esto, que el otro, y quedó como un paradigma de... Entonces, pero bien, Polo, ya, completemos nada más para que vayamos terminando. Yo les digo, dice Cristo, gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. No quiere decir que todo dinero sea injusto, a pesar de que hay frases lapidarias en la patrística cristiana, que la mayor parte de las fortunas fueron amasadas con sangre. San Juan Crisóstomo. Fuerte. Una expresión fuerte. La mayor parte de las fortunas son amasadas con sangre. Es fuerte la imagen. Fuerte. Yo no sé en qué medida tocará. Entonces, pero tú sabes lo bueno, lo que hemos dicho, Polo, siempre, hacer el bien. Hacer el bien, para que se te abran las puertas de las moradas celestiales, como dice el Señor. Todo eso que hemos tratado tantas veces aquí, que tú haces el bien y se te olvida y después esa persona... Se los recuerda uno. Porque puede que haya gente ingrata, malagradecido, como dicen. Pero otros, tú ni te acuerdas. Ay, eso que usted hizo, yo sí se lo agradezco, porque... ¿Y qué fue?
¿Y tú no te acuerdas? No. A mí mismo, yo he dicho que se me ha acercado gente, digo, yo no me acuerdo, pero es verdad que cuando me mencionan también en sentido contrario alguna cosa fuerte, entonces digo, yo no me acuerdo, pero se parece a mí. Digo, he dicho yo, no solo con obra buena, sino cuando me dicen de alguna cosa fuerte, una medida áspera que he tenido que tomar, digo, yo no me acuerdo, pero se parece a mí. Entonces, Polo, aprovechar lo que decía San Pablo, no se cansen de hacer el bien, que no lo merece. Y ahí he agarrado yo, sobre todo muchachitos y muchachitas en las misas, digo, seguro que una gente mala no se merece que usted le haga el bien, y caen en el gancho de una vez. Sí, no merece. Tiene que hacer el bien, porque el bien no se hace para si lo merece o no lo merece. El que lo merece siempre es Dios, y para Él es que usted lo hace. Y aunque esa persona nunca se lo va a agradecer, Dios sí va llevando nota. Entonces, para que cuando les falte el dinero, los reciban en las moradas eternas. Es decir, cuando usted ya no puede echar mano de las cosas de este mundo, sean sus intercesores delante de Dios, se podría decir. Y por ahí sigue el Señor, ya terminando, el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar, para que no se piensen en grandes sumas, porque el que tiene medio peso y le da 25 a un necesitado, es nada lo que le está dando, pero es parte fundamental de lo que tiene. Entonces no son millones, usted debe ser de fiar en lo poquito también, en lo que puede compartir con el prójimo. Y si ustedes no se puede confiar en ustedes en el vil dinero, ¿quién confiará? ¿Quién les confiará lo que vale de verdad? El dinero para Cristo es nada, y para alguna gente es el ídolo verdaderamente. El ídolo verdaderamente. Entonces, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Una gente debe tener dinero. Ajá, y un padre de familia y una madre de familia tienen que tener dinero, pero nadie puede entregar el corazón a lo material, porque entonces ahí se quedaría. Bien, Polo, dejemos la palabra hasta ahí y vayamos a la palabrita brevísimamente. Brevísimamente. ¿Qué nos tiene hoy? ¿Dominguera? ¿Qué? ¿Dominguera? No. La palabrita de hoy es grifo, grifa. Grifo, grifa. Entonces, ahí la imagen no deja duda, porque tiene el pelo grifo, se entiende. Entonces, dicho del cabello, crespo o enmarañado, dice el diccionario de la Academia. Sí. Y dicho de una persona, el pelo ensortijado, etcétera, etcétera. Pero en Colombia significa presuntuoso. Mira eso. Sí. Grifo. Significa presuntuoso. Y muchas cosas más que salto ahí. En Cuba, dice aquí en Cuba, pero yo no sé por qué no ponen en la República Dominicana también. Muchas cosas me encuentro yo que en el diccionario de la Academia están puestas como de Cuba y son de aquí también. Y no es que vinieron de Cuba, porque dime tú, ¿qué influencia ha habido? No. Dicho de un ave, y especialmente de un gallo o una gallina, que tiene las plumas encrespadas. Yo la conozco. Una gallina grifa, y ahí se la pongo en la imagen para que no sepa. En el campo era muy común. Pero finalmente grifo, sí. En España, siempre, grifo es la llave del agua. Del agua. Sí. El grifo.
Aquí decimos la llave. La llave. Eso es en España, por eso le pongo ahí la llavecita también. Surtidor, control que se pone en la tubería para el agua y demás. Bueno, Así, palabra grifo, Grifo. grifa. bueno, ahí teníamos la palabrita. Nos vamos a la pausa. Esto es Comunicación y Vida. Seguimos agradeciendo a tantas personas que también nos ven en YouTube y que envían su mensaje. Dele me gusta. Nos vamos a la pausa. Traeré la guitarra siempre porque hace falta. Imagínese usted, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Es verdad que estamos los viejos bien por su cuenta, Polo. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué viene eso? Porque acaban de obsequiarme este precioso libro de Nicanor Parra, que es hermanito de Violeta Parra, la compositora de Gracias a la Vida, de esa canción y de otras muchas, y que lamentablemente puso fin a su vida. No así el hermano. Miren la portada del libro, los pelos indican todo, sí, Polo. sí, sí. La melena indica todo. Nicanor Parra, el último apaga la luz, obra selecta. Acuérdense que este es creador de la antipoesía. Mientras los otros escribían poesías, como tiene Chile, grandes poetas, sí. Premio Nobel. Como Pablo Neruda, 2 premios Nobel. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Entre otros, pero 2 premios Nobel. Y este es antipoeta. Es un regalo del padre Carlos Pereira, que es chileno, y entonces cuando viaja allá, ya yo presenté aquí otros que él me ha traído, de otro poeta chileno incluso que yo no conocía, pero ahora Nicanor Parra es muy sugerente. Santo Cristo, mira, yo tengo, Polo, unos poemas en que inventé eso creyendo que yo lo había inventado. Sí, y ahora mira, las letricas. Bueno, aquí escribió Manuel Rueda una cosa que se llamaban pluralemas, los llamó a él pluralemas, y entonces colocaba las letras caprichosamente que uno las podía armar, pero hay un movimiento francés en la literatura que creó también, Mallarmé sería, el que escribía algo así, pero aquí
el que usaba ese estilo era Manuel Rueda. Se rompen los esquemas. Que rompe, sí. Incluso el párrafo, yo tengo a una garza solitaria, cruzando el opaco cristal de los aires avanzas, garza solitaria, pesadumbre en cada pluma de tu sol. Y termina diciendo, te traerá hecha de luz otra bandada. Y entonces puse las letricas así, cada uno ocupando una línea, como si fueran unos escalones. Y veo que eso mismo, Nicanor Parra. Entonces agradezco muchísimo al padre Carlos Pereira este obsequio muy valioso para mí, porque yo le hago caso a todos los libros, pero en el caso de un poeta, y un poeta de renombre, porque incluso así como tú lo ves con los pelitos revueltos, es premio Cervantes. Qué bien. Recibió el premio Cervantes, incluso algunos lo mencionaban para premio Nobel, según leí yo por ahí una vez. Y hoy es el día de la poesía, porque mi amigo, Benjamín González Vuelta, sacerdote jesuita, que vivió mucho tiempo en Santiago, en Gurabo, en el noviciado de los jesuitas, y ahora otra vez, después de una larga experiencia en Cuba, vive en el Centro Belarmino en Santiago. Pues miren qué librote en que recoge de todas sus obras entresacados para crear este libro, un canto de nueva creación. El tiempo de la sensibilidad, un canto de nueva creación. Son como especie de salmos que él iba componiendo, insertando en las distintas obras, y ahora las recoge en este libro que se lo publica Salterre, a donde ha publicado él varias obras ya. Salterre en España. Pues agradezco muchísimo al padre, al querido amigo, sacerdote Benjamín González Vuelta, jesuita, amigo desde que el mundo es mundo. Muy querido por mí. A propósito de jesuita, monseñor, un saludo a la comunidad, al municipio de Partido de Dajabón. Allí los jesuitas estuvieron 86 años y ahora pasaron la parroquia a los padres diocesanos. Fue un encuentro bonito, emotivo. Había que escuchar las palabras de dos maestras de allí que hablaron, dándole las gracias a los jesuitas por 86 años allí en Partido y dándole la bienvenida a los dos, un sacerdote, otro, como son diocesanos, que estarán a cargo de la parroquia San Ramón Nonato de Partido de Dajabón, y también las parroquias de Loma de Cabrera y Restauración. Ahora estarán los padres misioneros del Sagrado Corazón, la congregación del padre Emiliano Tardif y una legión de hombres que vinieron de Canadá en el año 1936 por Sánchez, provincia de Samaná. Es un poco de historia ahí, y las felicitaciones a los padres jesuitas. Antes de que tú entres, porque te queda otro tema de padres jesuitas, sí. Yo quiero también agradecer a todas las personas de Arroyo del Toro, de Canca la Piedra, Tamboril, aquí en Santiago, porque tuve la dicha de ir a bendecir la nueva capilla, una gran capilla, en ese lugar. Ay, Dios mío, no conocemos nuestra tierra, porque yo, que presumo de conocedor de la geografía de mi paisito, y sin embargo yo no había ido nunca a Arroyo del Ceboruco, que está primero, que yo siempre digo, ay. ¿Y de dónde sacaron ese nombre? Carlos Ceboruco. Ceboruco lo oía yo, que cuando Tres Patines quería insultar a alguien le decía Ceboruco, porque en Cuba es ofensivo, es ofensivo, como tonto. Entonces ahí primero encuentra uno a Ceboruco y luego viene Arroyo del Toro. Ahora es que yo me entero que a Monseñor Vinicio Disla lo llevaban, disfrutaba eso. Yo creo que era casi todos los días que había que llevarlo, con una carreterita mala,
quizás 4 kilómetros de piedra, pero un clima bueno, una montaña bonita. Silencio. Entonces agradezco a todas esas personas, ahí pueden ustedes ver, no cabían, la gente afuera, y tuve que llamar para acomodar un poco en la capilla del Santísimo, de tantas personas, con el padre Ricardo García, que es el párroco de San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, padre Canca la Piedra, pues ahí Roberto Carlos Acevedo también estaba con los de Maús, de Licey, y bueno, una cosa muy bonita. Si tú quieres, menciónate ya, por favor. Sí, lo del padre Manolo Maza, que el periódico Camino le dedicó portada y 2 páginas, las páginas centrales, porque este hombre realmente ha aportado mucho. Es que en un programa anterior tú intentaste, pero fue brevísimo, porque era al final ya. Entonces ahora con un poquito más de... porque son 50 años, 50 años, y también yo le tiré su piropito allá. ¿Tú no estabas en la misa? Estaba. Yo le tiré allá en la parroquia de la Madre que fue profesor mío. Entonces, Polo, tú recordarás que yo dije que tenía que confesarme de una injusticia contra el padre Manuel Maza, porque fue profesor mío y yo creí que él era mucho más viejo que yo. Y ahora si se descuida lo alcanzo yo, porque él cumplió 50, yo cumplí 45. Y de edad creo que me lleva 2 o 3 años. Pero como uno respetaba tanto a los profesores, quizá por eso, yo creí que él era muy viejo. Entonces, un magnífico profesor en el seminario. Que a propósito, monseñor, además de la misa que hubo aquí en Santiago, que usted presidió, que estaba el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz Valdera, en la parroquia Santísima Trinidad, en Santo Domingo, otra misa, y él predicó, y hay unas palabras bellísimas del padre Abraham Apolinario sobre él. Debería haber celebrado otra en los Guandules, porque él pasó buen tiempo ahí también, en los Guandules, ese barrio, como se diría, periférico de Santo Domingo, que de ahí te dije yo que fue que él vino a mi ordenación con un gran grupo de personas de Domingo Sabio, se llama la parroquia, de los Guandules, y de ahí, pues... Que a propósito, las fotos que ustedes estarán viendo ahí son de Juan Guzmán, un buen fotógrafo. Que estuvo allá y sacó fotos. Fotos preciosísimas. 3 por centavos. Así que Manolo, nuestro cariño de siempre. Mire, monseñor, yo quiero saludar a estas personas que nos escriben a través de su mensaje en YouTube. Crisóforo Salgado. Yo conocí a Cristóforo. ¿De dónde será? Estuvimos buscando y le voy a pedir a las personas que nos escriben que nos pongan en el lugar, porque eso nos ayuda a ubicarlo. También Gerardo García, Germán Echevarría, Félix Gutiérrez, Daisy Núñez, Margarita Molina, Bernardita Bertón, que usted no conoce. No la conozco. No la conozco. Su hermana, ahí está, Ángel Gaspar, Carlos Antonio Amador y Rosina Camilo de Salcedo, pero vive aquí en Santiago. Fue parte de la Tuna de Nivaje, esa agrupación que fundé en el año 74 y que anduvimos de pueblo en pueblo con la Tuna de la parroquia de Nivaje. Y en el primer concierto, ¿sabe quién estuvo? Monseñor Moya, que en esa época era obispo auxiliar de Santiago. Sí, santo Dios. Sí, cuánta historia. ¿Por qué será que los jóvenes tienen tanta historia? Mucha historia. Entonces, Polo, en los minutitos que nos quedan, aparte de algún detalle que tú tengas, yo quiero volver a referirme a algo que el tiempo no me permitió, así como sucedió con Manolo. Pues también yo traje este librito aquí, acuérdate, La belleza de la fe. Alfonso López Quintás es un profesor que estudió mucho tiempo en Alemania también, un profesor español, y el libro es sobre Romano Guardini, ¿tú te acuerdas? Sí. Que lo mencionamos aquí, que fue uno de los padres del Concilio Vaticano II, uno de los teólogos que con sus ideas fueron refrescando a la Iglesia y preparando
ese ambiente de renovación que se vivió en el Concilio Vaticano II, que tú recordarás que se clausuró en el 1965, con toda la efervescencia. Entonces, yo referí aquí brevísimamente esto que dice él, el valor expresivo de la repetición en el lenguaje poético. Tú recordarás, Polo, que yo dije que cuando yo escribo soy enfermo con la repetición, ni por error. Yo tengo como un instinto. Y si encuentro, cuando repaso, se supone, si encuentro dos palabritas iguales, una va cambiada, porque lo considero como una pobreza estar repitiendo. Entonces, tú dijiste que, me acuerdo porque tú dijiste que más o menos tienes esa costumbre. Y en la universidad a los estudiantes, insisto, y Sabrina, que fue mi alumna, lo recordará siempre. Entonces, pero paradójicamente, aquí dice él, sí, pero eso es en la prosa, que de hecho, él dice aquí, lenguaje prosaico. Yo no lo digo así. No, porque suena despectivo, peyorativo. Aquí prosaico sí suena como... feo, como no sea prosaico. Feo. Personas que dicen palabras... Prosaico, sí, significa todo lo contrario de refinamiento y demás. Sí. Entonces, pero cuando se escribe en prosa, se mira el contenido, dice él. Pero cuando es poesía, se trata de crear un ámbito de sentido fuertemente significativo. Mira, entonces yo no había pensado en eso. Bueno, algo sí, incluso uno ha hablado un poquito, pero verlo formulado así, que él, aunque tiene apellido italiano, Guardini, él llegó un bebé a Alemania. Desde pequeñito se mudaron los padres para allá, todo su mundo ya fue Alemania, fue sacerdote, y yo no había visto este planteamiento así. Entonces, desde los griegos, dice él, se utilizaba la repetición en la poesía como una verdadera fuente de belleza y expresividad. Oye eso, cualquiera cree que la repetición es pobreza. Yo te mencioné aquí, en el momentito que me refería a ello... El Santo Rosario. Sí, no, porque de eso es que trata, a un autor dominicano. Ahora voy a poner a prueba tu juventud. Sí, vamos a ver. A un poeta dominicano mencioné yo aquí, cuando dije eso. Hay un país en el mundo... Don Pedro Mir. Ah, pero yo no te cité eso. Yo te cité... Son del Ingenio. Son del Ingenio. Sí. Te salvaste a Chepa. Que va repitiendo, son del Ingenio. Las carretas y los bueyes son del Ingenio. Tal y tal. Y entonces, en poesía, en la prosa, eso no se perdona. Yo recuerdo que un sacerdote me mostró algo que había escrito en prosa y tenía una repetidera como una letanía. Pon tú 5 o 6 elementos empezando por la misma palabra. Y yo le dije, ay, entonces me dijo como que eso se usaba, no sé qué, y no era mío el trabajo. No. Si hubiera sido mío, mire, ahí mismo, rían. Por eso, porque yo creo que es como una pobreza y además para el oído. Pero en la poesía no. El mismo Pablo Neruda usa bastante, que incluso creo que alguna vez he leído algo de los españoles criticándole la forma litánica en que va mencionando, como si fuera una letanía. Entonces, mira, pero la aclaración, entonces aquí, para crear ámbitos de sentido fuertemente significativo en la poesía. Entonces él dice, eso mismo sucede en la oración vocal. Él pone, por ejemplo, la arquitectura, un claustro de un convento.
muchas columnas, y en los capiteles tiene un diseño con figuras. Sí, pero lo que busca es crear un ámbito de sosiego y recogimiento, dice él. Se repiten las columnas. Tú ves que todos los monasterios clásicos tienen columnas y arco, columna y arco. Y entonces él dice, ¿por qué se repite tanto? Tratan de crear un ámbito de sosiego y de recogimiento. Entonces él pone el ejemplo que yo hasta busqué, y como en YouTube está todo, yo digo quizás todo lo bueno, porque yo lo malo no lo busco, pero cualquier cosa, señores, porque mira, la misa en si menor de Juan Sebastián Bach, la misa en si menor, entonces él dice que en el Gloria 33 veces repite Bach, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 33 veces. Lo mismo. Claro, un genio, porque Bach era un genio. Y no cansa. Y yo hasta lo busqué, digo, yo nunca lo había oído, y yo privo a veces en medio, no en lo clásico, en la música clásica y todo, pero uno no puede abarcar todo, y además esa gente tiene una producción tremenda. Dime tú, ¿quién le cae atrás a Mozart o el mismo Bach? Beethoven también. Entonces, 33 veces, y se oye en latín que lo canta, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 33 veces. Entonces él lo pone como ejemplo de repetición en el arte. Y no cansa porque crea un ámbito de belleza, dice él. Entonces, cuando una gente viene y dice, ¿qué repetidera es esa? El rosario, el rezo del rosario. ¿Qué repetidera es esa? No se crea que es por bruto, porque esa palabra usted no está buscando ahí doctrina, ni enseñanza, ni no sé qué. Es una palabra de Dios que tiene un poder de convocar y de hacer entrar y de crear un clima, un ámbito. Usted, un analfabeto, ve eso y dice, ¿y esa repetidera? Y uno que sabe, entonces dice, ese es repetir una palabra no mirando su significado, sino al clima que se crea, el ambiente. En el caso del rosario, él dice, entre Jesús y la Virgen. Jesús y la Virgen. Porque no hay referencia a uno sin referencia al otro. Y el Santo Rosario se dedica a la Virgen, pero son los misterios de Cristo que se van contemplando. Y las palabras de la Biblia que tienen una eficacia. Mira, en el mes de la Biblia tú. Sí, septiembre. Ve lo que dice. Las palabras de la Sagrada Escritura son algo más que una verdad o una buena doctrina. Son un poder que opera en el oyente, que actúa en el oyente, un espacio en el que éste puede entrar, una dirección que lo guía, etcétera, etcétera. Que a propósito, en el periódico Camino salió más de 100 hombres rezando el Santo Rosario en el parque que está frente a la iglesia de la Altagracia, y en este mes lo repetirán en el Parque Duarte frente a la catedral, que llama muchísimo la atención. Estos más de 100 hombres aquí en Santiago. Lo han aprendido de México. Yo creo que la primera que vi era de Polonia. Ok. Pues han ido reportando iniciativas. Pero bien, lo que se podría pensar como una torpeza de la iglesia o de los campesinos o la gente humilde que reza el rosario, resulta que tiene un misterio profundo, una sabiduría ancestral, la de crear un ámbito en base a las palabras. Acuérdate que en otras culturas existe un mantra que es una palabra que se va repitiendo para crear un ambiente con una sola palabra. Pero la música actual está volviendo a eso. Unas veces será pobreza,
pero yo vi a un negro norteamericano dándoselas de gran, que es muy reconocido, dice, 12 palabras uso yo nada más en esa canción. Puede ser o pobreza o algo de lo que estamos diciendo, que no hace falta decir muchas cosas para crear un ambiente. No hay que decir palabras diferentes, sino crear con las mismas palabras un clima especial. Le sacamos el jugo a la belleza de la fe. Sí, sí, sí. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es comunicación y vida. Hoy te damos gracias, Padre, por todos los que han cultivado y cultivan las artes en sus diversas expresiones, tratando de resaltar la belleza de la condición humana y también la belleza de la fe. Te pedimos que haya cada día más conciencia a la hora de no perjudicar al ser humano, sino levantar su dignidad en los mismos términos, en las expresiones utilizadas, para que así podamos ver superada la condición humana y podamos ser mejores seres humanos en medio de la sociedad. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y volveremos a juntarnos la próxima semana en Comunicación y Vida.